Y esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar, el tema se llama Edificando con Dios, arquitectura que permanece. Amén. Edificando con Dios, arquitectura que permanece. Qué bueno es el Señor, porque el Señor nos va a hablar hoy día. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esta gloriosa palabra del Señor? Amén. Entonces, vamos a hablar de obras arquitectónicas. ¿Qué será eso? Dirán algunos. La Biblia te lo va a explicar ahora. Así que se hizo construcciones de edificios, planificación de espacios. Y punto número 1, vamos a mirar el Arca de Noé. Aquí se aplicó ingeniería y también se aplicó diseño. Y en Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16, acompañen un momento al libro de Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera le harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces vemos aquí que Dios le estaba diciendo a Noé que haga un arca, ¿no es cierto? Y también le dio las instrucciones cómo la debía de hacer, le dio el ancho, el largo, el alto, le dio todo. O sea, las medidas exactas, ¿correcto? Y le dijo qué es lo que debía hacer, incluso le dio el diseño, no solo le dio la ingeniería, sino también le dio el diseño, qué diseño debía de hacerlo, para que vean de que Dios es un Dios que le gusta diseñar, a Él le gusta todo que sea perfecto, que sea puntual. Entonces vemos que Dios le da a Noé instrucciones detalladas para construir el arca, medidas, materiales y distribución, y también le dio niveles, cuántos pisos debería de tener. ¿No? O sea, le estaba dando todo, se dan cuenta, ¿no? Mira, qué importante es esto. Vemos también que le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca de madera y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces le dijo, la vas a sellar por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que las maderas a veces no son tan, cuando las cepillas no quedan tan juntas y siempre queda una ranura. Entonces imagínate eso en el mar, entonces entra el agua, ¿no es cierto? Y el agua va a pasar. Entonces Dios le dijo, le vas a echar brea, ¿para qué? Para que se selle por dentro y por fuera. Y a veces pasa eso en nuestras vidas, a veces necesitamos que Dios nos calafatee, porque a veces tenemos unas hendiduras que hemos dejado de entrar por el transcurso de la vida, por cosas que hemos pasado, por cosas que hemos pecado, y necesitamos que el Señor nos selle por dentro y por fuera. Vemos también, punto número 2, la Torre de Babel. Aquí vemos urbanismo y también vemos construcción. En Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9, vemos acá, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua. Mira lo que dice el Señor, no dice voy a descender, dijo descendamos. ¿A quién le dijo descendamos? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo descendamos, o sea, los tres bajaron. ¿Correcto? Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno
entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Entonces vemos que esta palabra Babel quiere decir confundir. Desde ahí ustedes ven que ahí prácticamente nacieron los idiomas, porque ahí los confundió. Ellos eran un solo idioma, hablaban una misma lengua y ahí el Señor lo dispersó. Amén. ¿Qué vemos acá también? Vemos que los hombres planeaban y ejecutaban un gran proyecto arquitectónico, una ciudad con una torre que llega al cielo, ¿no? Dijeron ellos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿correcto? Ahora, punto número 3, después voy a pasar a la explicación. Punto número 3, vemos el tabernáculo, ¿no? Vemos acá que esto era una arquitectura, pero esta arquitectura era segura, pero era móvil, ¿no? Acá vemos una arquitectura sagrada, pero era móvil. No voy a entrar a todos los versículos porque este es muy largo, es en Éxodo, le voy a dar la cita, ustedes pues lo leen en casa. Éxodo capítulo 25 al capítulo 27 y Éxodo del capítulo 30 al capítulo 31 y Éxodo del capítulo 35 al capítulo 40. Voy a volver a repetir para que los apunten. Éxodo del capítulo 25 al 27, del capítulo 30 al 31 y del 35 al 40. Ahora sí vamos a leer Éxodo 25, 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Amén. ¿Todos llegaron ahí? Dice la Biblia, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces dice el Señor, hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Acá vemos que se dan instrucciones precisas sobre dimensiones, materiales, proporciones, muebles y decoración del tabernáculo. O sea, Dios le dice aquí, ustedes van a leer ahí, después leen en casa, se van a dar cuenta que Dios le da a esta persona, le da instrucciones precisas de cómo debe ser ese tabernáculo, le da las medidas, los detalles, todo. Le da todo. ¿Qué es lo que debían de poner y qué es lo que no debían de poner? Todo está preciso ahí, ¿no? Mira, le da las dimensiones, materiales, proporciones, muebles y decoración. Todo le da. Todo, preciso. ¿Y qué cosa vemos acá? Que después ellos hicieron el tabernáculo. Pero se recuerde que el tabernáculo, en ese entonces, Dios había preparado eso porque Dios bajaba. En ese entonces recuerda que no teníamos el Espíritu Santo como ahora, que está, nosotros somos el templo, ¿no es cierto? Punto número 4, vamos a ver el templo de Salomón. Aquí vemos una arquitectura monumental, ¿no? Acá en el templo de Salomón vemos una arquitectura que es monumental, y acá quiero que me acompañen un momento a Primera de Reyes, pero van a apuntar las citas porque no voy a entrar a todas. Primera de Reyes del capítulo 5 al capítulo 8 y Segunda de Crónicas del capítulo 2 al capítulo 7. Ahí apunten para que lo vean en casa. Vemos acá la descripción detallada del diseño de materiales, decoración y proceso de construcción del templo de Jerusalén, ¿no? Primera de Reyes del capítulo 5 al capítulo 8 y Segunda de Crónicas del capítulo 2 al capítulo 7. Ahora quiero que me acompañen un momento a Primera de Reyes capítulo 6. Vamos a leer una parte. Salomón aquí edifica el templo en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. En el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho. Miren que se dan cuenta que acá estaba con medidas. O sea, él no hizo algo que a él se le ocurrió, sino que esto era el diseño que Dios le había dado, con medidas y todo. Miren, dice que era 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa,
y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Mire ese diseño. Las ventanas eran anchas por dentro, pero por fuera eran estrechas. ¿Estás viendo ese diseño? O sea, no era ventana normal, tú veías por fuera ancho y por dentro ancho, no. Por dentro tú la veías anchos, pero tú salías afuera a mirar y se veían. ¿Estás mirando ese diseño? O sea, no era cualquier cosa, o sea, para que vean que Dios, su templo lo diseñó de tal manera, no como cualquier templo. Tenía un diseño especial, espectacular, que no se había visto en otro lugar. ¿Están ahí, no? Entonces vemos, y edificó también junto al muro de la casa, dice, aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, ¿no? Mira, o sea, acá vemos detalles arquitectónicos. Acá no era cualquier construcción normal que yo levanto una pared, no, acá había detalles. Mira, por eso dice, ¿no? El aposento de abajo, mira, era de 5 codos, el de abajo. El del medio, de 6 codos. Y el de afuera, ¿qué cosa? Dice, ¿de cuánto era el tercero? De 7 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones. ¿Te das cuenta? No? O sea, iba. Afuera era diferente y adentro se veía otra cosa. ¿Están ahí, no? Qué maravilloso. Entonces vemos que la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa, ¿no? Esto lo hizo para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. O sea, imagínate, estas vigas no estaban sobre las paredes de la casa. Están viendo el detalle, ¿no? Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, las piedras la trajeron, eran como que la trajeron y la fueron acomodando, ya lista ya. Y la pilaron, sin usar martillo ni nada de esa cosa, simplemente estaban acomodando. Ya la habían traído de allá afuera, ya diseñadas. O sea, no eran cualquier piedras. Dice que estas piedras, dice que cuando la edificaron, la fabricaron las piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro, ¿no? Le puso cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Entonces vemos que la casa que el rey Salomón edificó a Jehová, él la edificó a Jehová, Dios le estaba dando instrucciones de cómo debería de ser esa casa. Así que esto sigue, no me voy a detener ahí porque hay mucho más pan por rebanar. Punto número 5, vemos el palacio de Salomón. Ya hemos visto la casa de Salomón, ahora vemos el palacio de Salomón. Y esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 7, del versículo 1 al 12. Vemos acá los edificios, otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de las ventanas, unas ventanas con la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados.
y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. ¿Se han dado cuenta que las ventanas que Salomón hizo para su casa no eran las mismas ventanas que edificó para la iglesia? Las hizo diferentes. Las de su casa las hizo en 3 hileras. Las del Señor las hizo, por fuera se veían pequeñas y por dentro anchas. Diseños diferentes. Así que no construyas tu casa como lo de la iglesia, y no construyas la iglesia como la de tu casa. Están ahí, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Vemos también que aquí describe un complejo palaciego con pórticos, columnas y patios. Punto número 6, vemos la reconstrucción de Jerusalén y el muro. Acá vemos acá que él reconstruye la ciudad, ¿no es cierto? Y reconstruye los muros. Entonces, acá, ¿qué cosa estamos mirando? Acá estamos mirando urbanismo defensivo, porque comienza a construir los muros a la defensa para que los enemigos no lo ataquen, ¿no? Entonces, acá vemos urbanismo defensivo. Nehemías, en el capítulo 1 al capítulo 6, no voy a entrar ahí todos, y también está en Nehemías capítulo 12. Los que desean leer después lo pueden leer en casa. Nehemías lidera la reconstrucción de los muros de Jerusalén, incluyendo organización y técnicas, ¿no? Nehemías hace toda una organización y le da técnicas a ellos cómo deben de construir. Y vemos acá en Nehemías capítulo 2, versículo 18. En Nehemías capítulo 2, versículo 18, Nehemías dice: levantémonos y edifiquemos, ¿no? Nehemías dice: levantémonos y edifiquemos. Nehemías 2:8: y carta para Safán, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Entonces vemos que en en el versículo 18 dice: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo, se levantaron y comenzaron a reconstruir. Punto número 7. Vamos a ver también profecías sobre ciudades y edificios. Eso, vamos a ver a Isaías capítulo 54, versículo 11 y 12. Isaías 54, versículo 11 y 12. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y también lo pueden leer esto que estamos hablando sobre el día sobre ciudades y edificios, también en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. Vemos acá descripciones simbólicas y detalladas de ciudades restauradas y templos futuros. Aquí vemos una visión arquitectónica, ¿no?, en todo lo que les estoy hablando. Y vemos que, punto número 8, enseñanzas de Jesús relacionadas con la arquitectura. Aunque no son planos directos, usan la arquitectura como símbolo, ¿no? Jesús, para dirigirse a las personas, usa la arquitectura como un símbolo. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice el Señor, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque esta casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó la casa, y fue grande su ruina. Entonces acá el Señor te está diciendo cómo edificar. Unos dice, si edificas sobre la roca, tu casa no va a caer. Pero si edificas sobre la arena, tu casa caerá. Entonces acá el Señor nos está enseñando cómo construir. Y nos está diciendo sobre qué cimiento construir. Así que vemos que la casa sobre la roca versus la casa sobre la arena. No sé ustedes, pero yo hace muchos años atrás, cuando yo veía las personas que construían sobre los cerros, mayormente acá en el Perú, las personas que tenían poco dinero construían su casa sobre los cerros. Y las personas que estaban en piso plano construían su casa supuestamente en la que tenía más plata. En la Biblia es diferente. En Estados Unidos es diferente. Los ricos están en los cerros. Los que no son tan ricos no están en los cerros. Ahora recién se han puesto acá las pilas en el Perú. En La Molina ya están haciendo unas tremendas casas en los cerros. Ya no están queriendo abajo, ahora quieren arriba. Habrán leído la Biblia, me supongo. Así que vemos acá descripciones simbólicas, detalladas, ¿no? Y vemos también aquí en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Lucas capítulo 14, del versículo 28 al 30. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No? O sea, antes de construir, lo que tú tienes que hacer es fíjate cuánto sale. No te metas a construir de frente y después te quedas a medio construir. Tú primero tienes que planificar, tienes que sacar números, sacar cuentas de cuánto me sale, a ver cuánto cuesta esta columna, cuánto me cuesta este ladrillo, cómo quieras hacer esta construcción. Entonces tú sacas números. Correcto, entonces acá está diciendo, Jesús está hablando, ¿quién queriendo edificar una torre, primero no se sienta y calcula los gastos? O sea, antes de construir, ¿qué cosa debes de hacer? Calcular los gastos. No te metas de frente a construir, primero calcula y después construyes. Correcto. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Porque si mira, empezó su casa, me dejó a medio. No la construyó, no la terminó. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, antes de construir una torre hay que calcular costos. Vamos a ver ahora, quiero que me acompañen el texto base de esto que estamos hablando. Vamos a ver al libro de Salomón. Perdón, al Salmo. Salmo 127, 1. Acompáñenme al Salmo 127. Ustedes dirán, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Ahora vamos a entrar más profundo. Ahora solo estamos en la orilla donde estábamos. Ahora vamos a ir más profundo. Ustedes dirán, pastor, ¿qué cosa que acaso estoy pensando en construir? Ahora vas a ver lo que te estoy hablando. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano verá la guardia. O sea, si Jehová, iglesia, si Jehová no edifica tu casa, en vano estás trabajando. Amén. Amén. Si Jehová, o sea, ¿quién es el que tiene que edificar nuestra casa? El Señor. Sí, el Señor. Pero también dice un versículo que la mujer sabia edifica su casa. Y la necia lo destruye. ¿Cuántas mujeres sabias hay acá? No sabidas, sino sabias. Levanten su mano. Amén. Amén. Las sabias edifican su casa. Amén. Así que yo sé que ustedes son sabias y no sabidas, son sabias.
Y así que van a edificar bien su casa, en nombre de Jesús. Las sabidas pierden por goleada. Porque queriendo ser sabias. O sea, las sabidas son una imitación de la sabiduría. Quieren cortar camino. Esas son las sabidas. Quieren hacer las cosas a su manera, mas no como Dios manda. Esas son las sabias. Las sabias son aquellas que tienen la mente de Cristo y hacen como Dios manda. ¿Correcto? No se pongan serios. Es así, dice la Biblia. Mira lo que dice acá. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Recuerde que el tema se llama Edificando con Dios, arquitectura que permanece. Amén. Cuando nosotros edificamos con Dios, hacemos una arquitectura que permanece. No es pasajera. No se cae, permanece. Y todos los días vemos construcciones, casas, puentes, iglesias, ciudades. Nosotros todos los días estamos viendo construcción por todos lados. Todos los días vemos diferentes tipos de construcciones. Pero Dios también habla de construir no solo paredes, sino Dios está hablando de construir vidas. Dios está hablando también de construir familias. Dios también está hablando de construir destinos eternos. Porque cuando Dios habla de construir, tiene que ver con nosotros, porque ¿de qué vale que construyamos una casa y nadie se esté habitando esa casa? ¿De qué vale que construyamos ciudades y no sea habitada? ¿Correcto? ¿De qué vale que construyamos puentes y nadie pasa por ahí? O sea, esas ciudades, esas casas, esos puentes, iglesias, etcétera, tienen que ser habitadas. O sea, y si se construye es con la visión de que personas lo usen, ¿no es cierto? Esa es la función. Entonces, pero cuando Dios habla de construir, está hablando no solo de paredes, sino de vidas, familias, destinos eternos. La pregunta no es ¿qué estás edificando? La pregunta del $1.000.000 esta mañana es ¿quién es el arquitecto de tu vida? ¿Se han dado cuenta que mucha gente construye sin arquitectos? Buscan al maestro de obra nomás, pero lo hacen sin arquitectura. Y así edifican su casa, así como edifican su casa, así edifican su vida. No tienen un diseño, no tienen un plano. Muchos no hacen, calculan los gastos. Y así construyen su propia vida. O sea, a la guerra. Pero Dios, que es el arquitecto de arquitectos, Él quiere edificar tu casa. Y cuando hablamos de tu casa, no solo de una propiedad material, sino hablando de tu cuerpo, de tu vida, de tu familia. Entonces yo te pregunto, esta mañana, ¿quién es el arquitecto de tu vida? Así que hoy veremos 4 grandes obras arquitectónicas de la Biblia que nos muestran principios espirituales para edificar correctamente. Punto número 1, el arca de Noé. Y vemos acá, el arca de Noé es edificar con la obediencia. Noé edificó con la obediencia porque Noé hizo tal y cual Dios le mandó. Y por eso que después de 120 años, Noé salvó no solamente su casa, sino su familia. Correcto. Entonces vemos aquí en el arca de Noé, que ya hemos leído antes en Génesis, del capítulo 6 al capítulo 6, del 14 al 16, Dios le dio a Noé medidas exactas, le dio materiales y le dio propósito. ¿No es cierto? Pero ¿qué más? Lo que se edifica para Dios debe hacerse conforme a sus instrucciones y no a nuestra lógica. Lo que se edifica para Dios debe hacerse conforme a lo que Dios te ha mandado y no conforme a tu lógica. Porque tu lógica, por eso te equivocas. Noé construyó algo que nunca había visto. No había visto ninguna lluvia, ningún diluvio, pero lo que construyó, su obediencia de Noé por construir esa arca, salvó su casa.
Imagínate, ¿no? En ese entonces no había diluvio, no había lluvia, en medio del desierto. Dios le dice a Noé, ¿sabes una cosa? Quiero que me hagas un arca con tal y cual medidas, con estos detalles. Quiero que la pared las hagas de este material. Quiero que le hagas de 3 niveles y quiero que van a entrar en los animales. Es más, antes de todo eso, quiero que los espacios van a ser de esta forma, de tal y cual, que comenzar los detalles y todo, ¿no? Arquitectura, diseño, está todo ahí, medidas exactas. Y luego le dice el Señor también cómo debe de sellarla. Le dice calafatearla por dentro y por fuera. ¿Se imagínate? En ese entonces, ¿qué Titanic y qué Titanic? Es más, el que creó Titanic dijo, ¿sepan o no? ¿Y qué pasó? Por eso estamos hablando de estructuras, construcciones que no perecen. Amén. Estamos hablando de edificando con Dios. Cuando tú edificas con Dios, haces una arquitectura que permanece. Amén. Amén. Así que lo que se edifica para Dios debe hacerse conforme a sus instrucciones, no a nuestra lógica. La obediencia es el mejor plan. La obediencia es el mejor plan. La fe es el mejor cemento. Y la palabra de Dios es el mejor diseño. ¿Amén o no? Aleluya. Gloria a Dios. Esta no te la sabías. Yo no sé que no te la sabías. Voy a repetir porque sé que te ha gustado. La obediencia es el mejor plan. La fe es el mejor cemento. Y la palabra de Dios es el mejor diseño. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. El Señor nos está instruyendo esta mañana. Nos está volviendo más sabios que antes. Así que la pregunta es, ¿estás edificando según tus ideas o según la palabra de Dios? No me respondas, solamente tú piensas. Y cuando hablo de edificar, recuerden que no solamente estoy hablando de la construcción de tu casa, de tu mansión, no estoy hablando de eso solamente, sino estamos hablando de construir tu casa, pero tu vida espiritual, tu familia, tu matrimonio, tu empresa, tu negocio, tus estudios, tus sueños, tus hijos. ¿Lo estás haciendo con una arquitectura moderna o con una arquitectura sobrenatural? ¿Cómo estás construyendo tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu vida, tus hijos, tus sueños, tu visión que tienes hacia el futuro? ¿Cómo la estás haciendo? No me respondas, solo piensa. Si lo estás haciendo con la mejor arquitectura, si lo estás haciendo con el mejor cemento que te acabo de mostrar. Ahora ya puedes sacar, por ejemplo, el que quiere ser cemento, ya sabes, cemento fe. Todavía no ha salido, puedes hacerlo. Te estoy dando ya detalles para que hagas empresa, cemento fe. Ahora ese cemento fe no solamente lo puedes hacer así en material, sino lo puedes usar también, porque ya existe, solamente que no todos lo han mirado de esa forma. Y vemos aquí la pregunta, si estás edificando según tus ideas o según la palabra de Dios. Y vemos aquí la Torre de Babel. Y en esta construcción, no sé si ustedes habrán visto, cuando el orgullo construye. Hay construcciones que son a base de orgullo. Y cuando el orgullo construye, Dios no está ahí. La Torre de Babel es una de esas ciudades que fueron construidas a base de orgullo. Vemos en Génesis capítulo 11, vamos un momento ahí a Génesis capítulo 11, de versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Mira, el pueblo era uno solo, se habían unido en un mismo sentir, en una misma idea, una misma visión, todos estaban unánimes a un mismo lugar, un solo lenguaje. Pero ellos estaban diciendo, mira lo que estaban diciendo, mira lo que dijeron, mira lo que dijeron el pueblo: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. O sea, ellos querían tener un nombre, pero ese nombre que estaban queriendo era para vanagloriarse ellos, mas no darle la gloria a Dios. ¿Correcto? Entonces, este plan de ellos, mira lo que habían dicho en el versículo 6, y dijo Jehová en el versículo 6: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7: entonces Dios habló con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así Dios los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Recuerden que este nombre Babel quiere decir confundir. Por eso le dice la torre de Babel, o sea, la torre que fue confundida. Porque ahí Dios los confundió a ellos, y ellos los esparció. Por eso les hizo hablar diferentes lenguas, para que no se entiendan y no culminen. Por eso los esparció, porque lo que estaban haciendo no era para darle la gloria a Dios, era para ellos. Y cuando tú construyes fuera de Dios, entonces Dios te va a esparcir. Si tú haces una construcción que no le agrada a Dios, Dios te va a esparcir. No te va a dejar continuar. Amén, ¿están ahí, no? Y eso lo podemos mirar también en nuestro futuro, en nuestra familia. Si tu familia, la construcción de tu casa, está fuera de los principios de Dios, ¿Dios qué va a pasar? Te va a esparcir. Si lo que tú quieres lograr, tu empresa, y está fuera de Dios, el Señor te va a esparcir. No te va a dejar concluir, no te va a dejar terminar, porque estás haciendo fuera de Él. Si Jehová no edificara tu casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Estamos ahí, no? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Entonces vemos acá que construyeron para hacerse un nombre y tocar el cielo, pero sin Dios. O sea, ellos querían figurar, no querían que Dios se lleve la gloria. Así que este principio vemos que toda edificación tiene como fundamento, toda esta edificación que tiene como fundamento el orgullo, terminará en confusión. Toda edificación que tiene como fundamento el orgullo, terminará en confusión. ¿Amén? Si tú edificas algo y simplemente es para tú enorgullecerte, vas a terminar confundido. Termina en confusión. Estas personas tenían tecnología, había unidad, tenían materiales, pero algo muy importante les faltaba: no tenían la aprobación de Dios. Tenían de todo, había gente, estaban unidos, tenían materiales, tenían todo, mas no tenían tecnología. Ojo, por muchos que piensan que la tecnología es recién, no, ellos tenían tecnología, sabían cómo construir una torre que llegue al cielo. Mucha gente piensa que recién están descubriendo cómo construir el cielo. No, ya en ese entonces ya se sabía, porque querían tocar el cielo. Imagínense qué construcción iban a hacer. En ese entonces habían arquitectos, habían ingenieros. O sea, no piensen que eso recién viene, ¿no? Ya existía. Pero estaban construyendo fuera de Dios. Y como no lo estaban incluyendo a Dios, Dios los esparció. Dios, al ver de que ellos estaban en serio y que nada los iba a separar esa construcción, dijo: la única manera es que los confundan. Y así se van a esparcir.
Así que Dios los confundió. Cuando uno hablaba con el otro, pásame el ladrillo, el otro le hablaba en chino, el otro le hablaba en quechua, el otro le hablaba en arameo, el otro le hablaba en japonés. Y no se entendían. Uno le decía, pásame la mezcla, el otro le pasaba la pala. El otro, tráeme agua, y el otro le traía, imagínate, le traía un ladrillo. O sea, no se entendían, porque hablaban diferentes idiomas, nos confundió. Y como no se entendían, se aburrieron y se fueron. Uno le decía, renunciaron. Porque no se entendían. Imagínate, no se entendían, ni conseguían nada, porque ya estaban por eso. Imagínate, era una construcción importante. No era una casita, era una torre, o sea, un edificio, un rascacielos. Porque ese era un rascacielos porque querían tocar, ¿qué cosa? El cielo. Imagínate, ¿han visto el Banco Interbank, no? Mucho más grande que eso. Querían tocar el cielo. O sea, se querían sentirse como, wow, como dioses. Querían ese orgullo. Cuando uno construye a base del orgullo, no se fuera de Dios. Y si Dios no está ahí, esa construcción no va a prevalecer. Amén. Entonces vemos que toda edificación, recuerda que tiene que como fundamento el orgullo, terminará en confusión. Así que no todo proyecto grande, escuchen esto, no todo proyecto grande es aprobado por Dios. No todo proyecto grande es aprobado por Dios. Porque hay gente que dice, yo tengo este proyecto grande, entonces Dios lo va a aprobar. No, primero pregúntale a Él que dé la aprobación y luego haces el proyecto. Amén. Así que la altura no garantiza bendición. El nombre más importante es el de Dios, no el nuestro. Y acá hay una advertencia para todos nosotros. Si Dios no es el centro de la obra, esa obra caerá. Así que tú tienes que, y cuando hablamos de obras, recuerda que no solamente estoy hablando de una obra material, física, sino la obra más importante que Dios ha hecho. ¿Saben cuál es la obra más importante, la construcción más importante que Dios, la arquitectura más moderna, la tecnología, wow, que Dios ha usado, la construcción, mega construcción que Dios ha hecho en la tierra? ¿Saben cuál es? ¿Saben? Tu vida. El diseño que Él hizo, los planos que hizo para hacer de ti, lo hizo a su imagen y semejanza. Así que tú eres el diseño más hermoso que Dios ha hecho aquí en la tierra. Y no debes de tenerte en poco. Debes de amarte, debes de valorarte, debes de creer en ti y debes sobre todo confiar en Dios. Porque si algo tú no sabes cómo andar, cómo hacer, acá tienes el manual, la Biblia. Acá te dice cómo vivir, cómo conducirte, todo. Y si algo que necesitas no está aquí, se lo pides al que te diseñó. Y le dices, Señor, ¿cómo no sé hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Y Él te va a decir cómo, porque no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, mas el que nos diseñó no se equivoca. Amén. Entonces nosotros debemos de andar conforme a la sabiduría de Dios. Si tú quieres construir tu casa, hablando de material noble, pregúntale al Papá Dios. Ahora, Él no va a ir en contra de tus gustos, porque tú puedes tener un gusto, a mí me gusta este. Él te respeta tus gustos, pero que Él sea el centro. Dios acaso no quiere que tengas casa, Él quiere que tengas tu casa, Él quiere que vivas bien, que tengas carro, el que sea. Ese es el deseo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios desea que tú tengas larga vida sobre la tierra. Él desea que tú prosperes en todo lo que tú emprendas, porque dijo, todo lo que toque tus manos va a ser prosperado. Todo lo que tú emprendas, dice, va a ser prosperado. Todo lo que toque la plata en tu pie será tuyo, dice la palabra de Dios. Pero ahí hay un pero. Dice, y que tengas salud, pero así como.
la clave acá, ¿qué cosa es? Prosperar tu alma. ¿Y cuál es tu alma? Tu mente. Quiere decir esto, si tú no prosperas tu mente, tú no vas a poder tener larga vida. Si tú no prosperas tu mente, tú no vas a ver tus sueños realizados. Si tú no prosperas tu mente, tú no vas a tener una gran construcción familiar. Si tú no prosperas tu mente, tus hijos y los hijos de tus hijos no van a ser prosperados. Primero tú tienes que prosperar tu mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Llenarte de la palabra de Dios, llenarte del conocimiento de Dios, mentalizarte, prepararte y de hasta es, sí, yo sí puedo. Entonces, como yo puedo, mis hijos van a poder. Mis nietos van a poder. Porque déjame decirte que mi techo es el piso de mis hijos. Tu techo es el piso de tus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta donde yo llegue, mis hijos recién van a comenzar ahí. Ellos no van a tener que pasar lo que yo pasé. Porque ya yo les estoy dejando una base. Mi base, su base de ellos es mi techo. Quiere decir que si yo construyo un edificio, ellos tienen que construir 5 edificios. Porque son 5. Mínimo, ¿no? Tienen que mejorarme. Si yo termino una profesión, ellos también tienen que ser profesionales. Sus hijos y los hijos de sus hijos también. Porque le estoy poniendo la mesa, así. Entonces ellos tienen que mejorar, una versión mejorada. No se le ponga fácil a tus hijos. Avanza, para que ellos también avancen. Porque ellos no tienen que quedarse igual. O sea, ellos tienen que mejorarte. Tiene que ser una versión mejorada. Pastor, para mí no me gusta estudiar a negocios, a empresas. Y pídale a Dios que te dé sabiduría. Todos somos buenos en algo. Todos tenemos dones, todos Dios nos ha dado talento a todos. Dios no ha creado personas inútiles, ojo. Todas las personas son importantes. Entonces tú le dirás a tu hijo, mira, yo me volví un gran empresario, una gran empresaria. Ahora mejórame. Mejórame. Si yo pude, tú también. Si yo puedo lograrlo, tú también puedes lograrlo. Porque está palo, para estilo. De un árbol bueno, salen frutos buenos. Y yo soy un buen árbol. Y la Biblia dice que nosotros somos buena tierra. Amén. Entonces no se le pongas fácil. Tú esfuérzate, da lo mejor. Porque he escuchado por ahí muchas personas que ya pasan los 50 años y ya se sienten viejos. No, recién estás empezando tu juventud. Viejo ya cuando tengan 90, 50, ya sí, ya ahí te sé. Pero aún esos viejitos de 90, 100 años, yo he escuchado, bueno, mi maestra, ella a la edad de 82 años viajó por todo el mundo y estaba llena de fe, estaba llena del poder de Dios, estaba echando fuera huracanes, una mujer de fe. Dios lo llevó por todo el mundo y tuve el privilegio de que ella sea mi maestra. Me enseñó un curso bíblico que cuando le escuchaba a esa mujer, wow, poderosa, una mujer poderosísima. ¿Cuántos años tenía? 82 años cuando la conocí. No me digas que no se puede. Si ella puede, nosotros también. Es más, bíblicamente, Josué y Caleb, a la edad de 80 años, ¿qué le dijeron? Señor, dame ese monte, porque con mi fuerza lo he de tomar. Imagínate, cuando tuvieron 40 no pudieron tomarlo por otros. Pero cuando tuvieron 80, ellos decían que tenían más fuerza que cuando tenían 40. Algo pasó, ¿no? Algo sucedió que ellos dijeron, cuando tenían 40 ellos querían tomar ese monte y no tenían miedo. Pero los otros 10 espías incrédulos llenaron a todo el pueblo de incredulidad. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Pero a la edad de 80 años ellos tuvieron otra oportunidad. Josué y Caleb seguían, no en ese nivel de fe, ahora estaban con más fe. Y le dijeron, Señor, danos ese monte.
porque con mis fuerzas lo voy a tomar, porque ahora me siento más fuerte que cuando tenía 40. Por eso yo le digo, algo sucedió que ellos, ahora que tenían 80 años, querían tener más fuerza que cuando tenían 40. ¿Saben qué había pasado con ellos? Su fe. Exacto. O sea, su fe no menguó. Su fe cada día fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, de tal manera que imagínate, 40 años, imagínate, ellos querían, cuando tenían 40 años de edad, ellos dijeron, a esos gigantes los comemos como pan. Cuando tenían 40 años. Cuando tenían 80 años, ¿qué creen que pensaban los gigantes? Ni migaja eran. ¿Entiendes o no? O sea, su fe había aumentado de tal manera que dijo, ahora tengo más fuerza que cuando tenía 40. O sea, su fuerza no estaba en la fuerza humana, su fuerza estaba en la fe, fundamentada en Dios. Por eso dijeron, ahora yo tengo más fe, ahora tengo más poder, ahora tengo más conocimiento, tengo más sabiduría, tengo más experiencia. Así que ahora estoy listo para tomar lo que me pertenece. ¿Cuántos están listos esta mañana para tomar lo que les pertenece? Amén. Levántate, tómalo, porque el Señor dice que solo los valientes arrebatarán entre negocios. Mira, tiene para más todavía, así que yo lo voy a cortar aquí, porque ¿cuántos saben que la letra mata, más el Espíritu vivifica? Amén. Así que esto voy a dejar pan para mayo, porque hay más todavía pan por levantar. Amén. Entonces, levantémonos, vamos a orar. Vamos a declarar, vamos a confesar, porque la confesión, iglesia, recuerden, trae provisión. Nuestra confesión trae posesión. Lo que tú digas, eso te va a sobrevenir. Por eso es importante que cuando Dios dice que Él te va a dar todas las cosas, pero primeramente dice renovar tu mente. Por eso es importante que tú tienes que renovar tu mente. Por eso es importante que todas las mañanas te levantes y confieses lo que quieres ver y no lo que estás mirando. Si tú ves algo en tu casa que está fallando y no está andando bien, entonces tú levántate cada mañana y comienza a declarar lo que quieres ver y no lo que estás mirando. Porque nuestra fe no está fundamentada en lo que vemos, sino en lo que Dios dice. En el Espíritu está. Mi verdad no es lo que yo veo. Mi verdad es lo que Él dice. Y con esto acabo, porque de repente muchos no han escuchado. Una vez me acuerdo que me llamaron unos trabajadores, era fin de semana y me habían pagado el cheque. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque no tengo dinero, solamente tengo este cheque y este cheque no lo voy a poder cobrar hasta el día lunes. Así que hago, Señor, y no quiero mentir. ¿Qué les digo? Yo le dije la verdad. ¿Le digo la verdad? Sí. Y me dijo el Señor así, me confrontó. ¿Cuál es tu verdad? Me dijo estas palabras. ¿Cuál es tu verdad? Así que mientras me llamó uno de los trabajadores, me dijo si yo tenía plata, yo estaba pensando, Señor, ¿qué le digo? Y le digo, ¿cuál es tu verdad? Así que yo miré en mi bolsillo, no había ni 10 céntimos. Solamente había un cheque que tenía que cobrar 20 euros. ¿Cuál es tu verdad? Bueno, yo le pregunté, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te mienta? Y él se ríe, no, pues, tiene la verdad, pues. Porque yo estaba tratando de ganar tiempo. ¿Me entiendes? Porque había una confrontación. ¿Me entiendes, no? Y yo digo, Señor, yo no quiero mentir. O sea, mi realidad humana me decía, no hay. Mi verdad bíblica me decía, sí hay. Y yo estaba siendo confrontado en ese momento por el Señor. Y yo no quería mentir. Yo no quería ir en contra de Él. Yo no quería declarar algo que me iba a perjudicar a mí. Y no solo me iba a perjudicar yo, sino me iba a perjudicar a los que vienen detrás de mí. Tú tienes que entender que esto es serio. Porque lo que te perjudica a ti, no solo te perjudica a ti. Si tienes hijos, va a perjudicar a tus hijos. Si tienes esposo o esposa, va a perjudicar a tu esposo o tu esposa. Si tienes nietos, va a perjudicar a tus nietos. Por eso es importante que lo que sale de tu boca no lo tomes en poco. Entonces en ese momento cuando el Señor me estaba confrontando, entonces yo miré dentro de mí y yo le dije, ¿quieres que te diga mi verdad? Sí, entonces ahí va mi verdad.
Yo tengo tanto dinero que los del banco me quieren venir a pedir prestado. Y él se rió por el teléfono. ¡Ja! Y ahora me dijo, no tengo sencillo. O sea, le dije mi verdad, pero no mentí. Porque mi padre dice que es el dueño del oro y la plata. Yo no estaba mintiendo. O es mi papá o no es mi papá. O es tu papá o no es tu papá. La Biblia dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que te ha bendecido o que te va a bendecir. Y si eres bendecida, entonces ¿qué cosa quiere decir eso? Que ya lo tienes. O sea, ¿cómo somos entonces? ¿Somos pobres? No. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Uy, uno no cree. ¿Cómo somos? Somos ricos, somos prósperos porque mi padre es dueño. ¿Eres hija del dueño, eres hijo del dueño o no lo eres? Entonces, ¿por qué andas como inquilino? Hoy día lo venía a sacudir esta mañana. Porque él es nuestro papá. O es nuestro papá o no es nuestro papá. Uno de dos. Si es mi papá, entonces yo tengo que andar como dice mi papá. No tengo que demostrarle a nadie nada, ojo. No tengo que andar por apariencias tampoco. Solamente tengo que usar mi fe. Porque la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Así que yo agarré y dije, bueno, padre, no voy a mentir, no voy a declarar lo que no creo, sino que tu palabra. Por eso es bueno renovar mi mente. Por eso cuando dice el Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, el deseo de Dios es que tú prosperes, dice, en todas las cosas. Él desea que tú tengas salud y vida en abundancia, que tengas las curas de días y las curas de años, se dice su palabra. Pero te va a dar todo eso, así como prospera tu alma. O sea, la responsabilidad está en ti, en que tú prosperes tu alma. Si tú necesitas algo de parte de Dios, recuerda, busca versículos bíblicos que hablen de tu necesidad, que Dios dice que ya te proveyó, y tómalo, y eso respalde, y así haz tu oración. Porque la oración de fe sanará al enfermo. ¿Están ahí? Entonces, es tu fe, es tu palabra. Tú tienes que declarar, llamar las cosas que no son como si fuese. Si no, ¿de qué fe estamos hablando? Fe no es ver para creer. Fe es creer para ver. Dice, creí, por lo cual hablé y por lo cual veré la gloria de Dios. Entonces, tú tienes que creer, tienes que declarar, tienes que hablar. Tienes que llamar las cosas que no son. Cada mañana, levántate. Te levantaste, no hay plata. Entonces, no digas, ay, no tengo plata. No digas eso. Padre, tú que eres el dueño del oro y la plata, mándame lo que necesito. Porque es tu papá o no es tu papá. Entonces, tienes que declarar, pues. Padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo no soy un bastardo. Yo tengo un padre. Y como yo tengo un padre y yo soy tu hijo, entonces dame lo que necesito. Tú dijiste que vas a suplir todas mis necesidades. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, suple mis necesidades. Ahora, el Señor primeramente va a honrar tu fe. Porque muchas personas dicen, Señor, suple mis necesidades y entonces voy a hacer dormir hasta más tarde. Y piensan que sin hacer nada, Dios le va a dar todo. Tampoco funciona así. Dios va a honrar tu fe. Y si no sabes qué hacer, pide sabiduría. Señor, dame sabiduría para este tiempo. ¿Cómo puedo recibir aquello que tú dices que ya me diste? Pregúntale. Él no se equivoca. Si en ese entonces había tecnología para construir un edificio, imagínate en ese entonces que la tecnología está mucho más avanzada. Ahora, esa sabiduría, esa tecnología que están ahora viviendo en estos últimos tiempos, ¿de quién cree que viene? ¿Del hombre? Viene de allá arriba. Dios le dio la inteligencia a alguien, la sabiduría, le dio la capacidad y esa persona lo ha plasmado acá en la tierra. Para que sus hijos lo disfruten. ¿Están ahí? Pero es conforme a tu fe que será hecho. ¿Entiendes? Entonces, para cualquier necesidad en tu vida, ya sea
familiar, física, económica, financiera, material, lo que tú necesites. Solamente tú tienes que ir a la fuente. Pero tienes que ir confiado. Tienes que ir con fe. Y tienes que cambiar tu manera de pensar. Recuerda, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Si tú sigues declarando lo que estás mirando todos los días, créeme que no vas a ver ningún cambio en tu casa. Pero si lo que estás viendo no te gusta y comienzas a declarar lo que Dios dice, tú vas a ver cambios en tu casa. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque la Biblia lo dice. Y yo creo lo que dice la Biblia. Yo les hago una pregunta. ¿Realmente ustedes creen lo que dice la Biblia? Amén. Y la están usando en todas las áreas de su vida. ¿Están seguros? Mejor no me la pongo. Lo que he venido a confrontarlos no es para avergonzarlos, sino es para que ustedes reaviven el fuego que hay dentro de ustedes. El espíritu de fe que está en ustedes, el espíritu de amor que está en ustedes, el espíritu de dominio propio que está en ustedes, el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación que está en ustedes. Yo quiero que se levanten en el nombre de Jesús. Quiero que se saquen el polvo en el nombre de Jesús. Quiero que se levanten y tomen lo que les pertenece en el nombre de Jesús. Porque Dios no les ha dado un espíritu de cobardía, Dios les ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es tiempo de que ustedes se levanten y tomen el lugar que les pertenece en el nombre de Jesús. Tomen su posición, porque Dios te puso por cabeza y no por cola, te puso para que estés arriba y no para que estés abajo. Así que levántate. Tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú no eres lo que la sociedad dice que tú eres. Tú eres lo que tu padre dice que tú eres. Y si tu padre dice que eres bendecido, lo eres. No necesitas tener dinero conocido para mostrarle que tú tienes tu fe. Conforme a tu fe, te será hecho. Conforme a lo que tú digas, te será hecho. Si tú quieres ver que tus hijos, tus nietos, tus tataranietos y toda tu quinta generación sea bendecida, comienza a hablar. Yo antes le decía a Dios un tiempo, porque todos, como digo, todos los hogares pasamos pruebas, dificultades, cosas diferentes. Todos pasamos cosas diferentes. Yo le decía, Señor, yo no entiendo a mi esposa, cámbiala. Y no sé si a ustedes también les habrá pasado lo mismo, Señor, de repente no entiendo a mi esposo, no entiendo a mi esposa, Señor, cámbiame, ya no la aguanto, no lo soporto, quiero salir huyendo. Yo también he vivido eso. Y yo también decía, Señor, yo no entiendo, Señor, a mi esposa, Señor, cámbiala. No la entiendo. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres que ella cambie? Sí, Señor, quiero que cambie mi esposa, yo ya no la aguanto, no la soporto. Y me dijo, cambia tú primero, sé ejemplo. Me dio así, ida y vuelta. Y en ese momento espiritualmente me movió, me sacudió. Porque a veces queremos que la otra parte cambie, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para ayudar a que eso suceda? Y con esto acabo. La mujer, la esposa de uno de los hombres más reconocidos en la tierra, que Dios lo usó grandemente, John Austin, su esposa, cuando él no quería saber nada de Dios, él hacía su vida cuadritos. Él no quería saber nada de Dios. Y su esposa iba a la iglesia, había la iglesia. Él le hacía añicos y le prohibía que no quería que vaya. Pero esta mujer llena de fe, llena de sabiduría de Dios, no actuó en sus fuerzas, actuó conforme lo que dice la Biblia. Y cuando su esposo le ponía hasta sus zapatos para que ella no vaya a la iglesia, imagínate en verano, ella se ponía sus botas esas para el invierno, de nieve, porque le había escondido todos sus zapatos. Porque de esa manera, vamos a ver si por vergüenza vas a salir, imagínate en verano, con tu bota de nieve, yendo a la iglesia. Pero ella iba a la iglesia. Y él le dijo, mira, como no llego, ella seguía yendo, y le dijo, si tú sigues yendo a la iglesia, si mañana vas a la iglesia, vas a dormir en la calle. Y ella se rió. Regresó a la iglesia y efectivamente la puerta estaba cerrada. Así ella quiso entrar, todo estaba cerrado. Bueno, así que se sentó para la puerta del lado de la cocina, se sentó ella, amaneció, le dieron las 5 de la mañana, su esposo se levanta, como diciendo, pues ahora ella me va, ¿no?, a hacer pelea.
Y él se levantó, le abrió la puerta, él todo molesto, ¿no? Esperando de que ella le responda, que le diga algo, que me ha dejado dormir aquí en la calle, que te ha creído. No, ella se levantó, mi amor, ¿qué quieres comer hoy? Te voy a preparar lo que más rico que te gusta. Y él estaba mirando, él estaba furioso, con molesto, esperando de que ella le haga el choque. Pero ella no, se levantó, le cocinó lo que más le gusta a su marido y así se lo dio a su marido. Ahora, después, él se convierte a Cristo y llegó a ser uno de los generales de la fe en estos tiempos. La mujer sabia. Ya sabe. Entonces, no es con nuestra fuerza, es con su poder. Amén. Con el poder de Dios, tú puedes ganar el corazón de repente de tu esposo, ganar el corazón de tus hijos, o ganar el corazón de tu esposa. No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con fe. La fe mueve montañas. José y Caleb dijeron: Señor, ya pasaron 40 años, ahora tengo más fuerza que cuando tenía, ahora tengo 80, tengo más fuerza que cuando tenía 40. Dame ese monte. Porque con mis fuerzas, o sea, no fuerzas humanas, sino con la fe que tengo ahora, con la sabiduría que tengo ahora, con la capacidad que tengo ahora, soy más fuerte que cuando tenía 40. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. La confesión, iglesia. La confesión trae posesión. Lo que tú digas con tu boca, eso te sobrevendrá. La Biblia dice: comerás del fruto de tus labios. Si tú dices cosas malas, eso vas a vivir. Si comienzas a declarar cosas buenas, eso vas a recibir. Lo que tú digas, eso te sobrevendrá. Así que te conviene hablar bien y no mal. La Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y de nuestro interior no corren dos tipos de agua. O corre agua dulce, o corre agua amarga. O corre agua bendecida, o corre agua maldecida. Y la Biblia dice que nosotros somos de bendición, que hemos sido llamados para heredar bendición y no maldición. Y si hemos sido para heredar, para llamar bendición, entonces, ¿qué debe salir de nuestra boca? Bendición. ¿Cómo dice esa música? Bendición, bendición, recibiré, recibiré. A ver, canten todos conmigo. Bendición, bendición, recibiré, recibiré. Bendición, bendición, recibiré de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Una vez más. Bendición, bendición, recibiré, recibiré. Bendición, bendición, recibiré, recibiré. Bendición, bendición, recibiré de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a incluir algo más importante. Mira. Bendición, bendición, recibiré, recibiré. En mi casa. Bendición, bendición, recibiré. En mi familia, bendición, bendición, recibiré de ti, Señor, en mi trabajo. Aleluya, gloria a Dios. O sea, tú tienes que creer que vas a recibir bendición en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, donde tú vayas. Porque has sido llamado a recibir bendición. Y eso debes de pensar, que todos los días vas a recibir, ¿qué cosa vas a recibir? Bendición. Acuérdate de esa música, cuando estén pasando pruebas, tú comienzas a cantar bendición, y la bendición que vas a recibir es completa. Muchas personas piensan que ser bendecido solamente es tener dinero. No, ese es algo secundario. Ese es algo secundario. Dice la Biblia de que estas señales seguirán a los que creen, pero también dice que la bendición que vamos a recibir no añade tristeza, sino gozo. ¿Me entiendes? Entonces, tu mente debe estar esperando que vas a recibir. ¿Qué cosa vas a recibir? Bendición. Una vez más para que no se olviden. Bendición, bendición, recibiré, recibiré. Bendición, bendición, recibiré, recibiré. Bendición, bendición, recibiré de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora lo vas a hacer con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Así cuando cantaron y dieron la vuelta 7 veces y tembló ese lugar. Y se cayeron las murallas. Esto no se va a caer, pero vamos a hacerlo temblar. Hablando siempre. Tampoco, ¿no? Amén. Vamos a hacerlo ahora sí. 1, 2 y 3. Bendición, bendición.
bendición, bendición recibiré, recibiré, bendición, bendición recibiré de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré, recibiré, bendición, bendición recibiré, recibiré, bendición, bendición recibiré de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando a nuestra mente le cambiamos el chip, ¿te das cuenta? Nos sentimos diferentes. ¿Se dan cuenta? Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Porque recuerden, la batalla no es contra la sangre y carne, es espiritual. Y es espiritualmente que tenemos que vencerla. Por eso yo se les he recomendado cuando les digo, hay problemas, pongan alabanza, pongan luz. No les digo, porque eso cambia la atmósfera. Amén. Eso cambia el ambiente. Tú ves que algo está pasando en la casa, ya se están molestando ahí, pon tus alabanzas a todo volumen ahí, pon tu adoración ahí, pon. Gloria a Dios. Que retumbe la casa. Y vas a ver cómo los chukis salen corriendo. Porque es así. Más somos nosotros que lo que viene con nosotros. Pero tenemos herramientas, tenemos que usarlas. Pastor, no tengo radio, usar cosas. Y canta todo pulmón. Amén. Amén. Así que vamos a hacer una oración y ya con esto acabamos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Hemos escuchado tu palabra y nos vamos a poner, Señor, a cuentas contigo. Vamos a comenzar a confesar, a declarar, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Padre, perdónanos porque no nos hemos estado dando cuenta y sin darnos cuenta nos hemos estado maldiciendo nosotros mismos. Y Padre, ya no más Satanás va a usar nuestra boca para maldecirnos, Señor. Ya no más, de aquí en adelante, antes de abrir mi boca, voy a detectar qué es lo que va a salir de mi boca, Padre. Voy a comenzar, Señor, a purificar mi mente a la luz de tu palabra y no me voy a dejar llevar por sentimientos, por emociones o por las circunstancias que están de paso, sino voy a comenzar a vivir por fe, a mirar por fe, a hablar por fe, a vivir por fe, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Así que, Padre, te doy gracias, Señor. Yo declaro que este es un día lleno de mejores promesas, lleno de mejores bendiciones para mí. Yo las abrazo, Señor, esas cosas buenas que tienes para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi hogar, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis nietos. Yo declaro que he sido llamado a heredar bendición para llevar bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. A ti tenemos todo el poder, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.